días, tardes, noches, bienvenidos a Con la cabeza en las nubes, un podcast donde hablamos sobre el proceso creativo, sus movidas y en general cositas varias. Yo soy Karinae y hoy vamos a hablar sobre la procrastinación. Bueno, esto es un tanto gracioso porque estoy grabando este podcast justo el día de antes a la publicación, a pesar de que me dije a mí misma que intentaría tenerlo a principios de semana. Y ahora voy a decir la frase por excelencia cada vez que me pasa esto, y es que esta vez en mi defensa diré que he descubierto un nuevo programa que me centraliza toda la organización de mis proyectos y me he pasado toda la semana pasando la información que tenía guardadas y súper desperdigadas en Words, Excel, programas de listas, programas de notas y bueno, vaya, seguro que me he dejado cosas. Pero bueno, a lo que íbamos. ¿No os parece que muchas veces es como si buscáramos una excusa constante para hacer algo a última hora? Yo empecé a notarlo en el último curso de la ESO y sobre todo en bachillerato. Decía, es que trabajo mejor bajo presión. Pero yo me planteo, ¿realmente era eso? Porque no sé a vosotros, pero aunque quizás sí que hay cosas que llevo bien hacerlas con poco tiempo, que incluso a veces suponen un desafío para mí, en muchísimas y más como era el bachillerato, me agobiaba el triple haciendo esas cosas. Yo era consciente de que lo estaba dejando de lado. Y seguramente tú, que me estás escuchando y a lo mejor tienes cosas que hacer, también estás siendo consciente de que estás dejando cosas para tu yo del futuro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué procrastinamos? Es como un trabalenguas. Yo no soy psicóloga ni nada de eso lo quiero aclararlo primero. Así que realmente os voy a hablar de mi propia experiencia y de cómo intento superar esta procrastinación. Lo siento, me voy a trabar muchísimo con esa palabra. De todas formas, os recomiendo que si os pasa mucho, hagáis vuestra propia investigación y si de verdad veis que afecta a vuestra vida diaria de forma constante, busquéis ayuda profesional, que seguro que os puede ayudar muchísimo mejor. Y bueno, volviendo al porqué de la procrastinación, yo creo que la causa que más experimento a nivel personal es el miedo de sacar una mala nota, el miedo a que me critiquen un trabajo, el miedo a que ponga todo lo que puedo hacer y aún así no sea el resultado que espero o no sea suficiente. En resumen, el miedo al fracaso. Esto solamente hacía y hace que me ponga más y más nerviosa y que me estrese más y obviamente así solamente salen peor las cosas. Esto confirmaba mis miedos y básicamente me sigue pasando. Es la pescadilla que se muerde la cola. Esto me pasa sobre todo con cosas de la universidad o en su momento del bachillerato. Pero ahora me estoy dando cuenta que también me pasa con proyectos que aunque nadie me los va a evaluar, ya voy con el pensamiento, con el run de ¡buah! Es que la voy a liar, no me va a quedar bien. Incluso mientras hago lo que sea, por ejemplo, cuando escribo, no paro de pensar es que está mal, lo estoy haciendo mal, no me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta cómo está quedando. Aunque solamente sea el primer borrador, y el primer borrador se supone, y yo sé racionalmente que se supone que no tiene que quedar bien o perfecto. Y supongo que en eso también entra el perfeccionismo, el querer sacar las cosas perfectas e ideales muchas veces a la primera. A veces ni siquiera tienes la experiencia, no sabes cómo se te va a dar una actividad, y precisamente es eso lo que te paraliza. Este típico meme que vemos a veces de yo dejando algo porque no se me ha dado bien a la primera, ¿no? Y es porque quieres hacerlo bien, o sea, ese es el miedo realmente, quieres hacerlo bien a la primera y sabes que no te va a salir bien a la primera, es imposible que se te dé bien algo a la primera, no te va a salir todo perfecto de golpe. Tienes una imagen mental de lo que quieres hacer y si no la cumples, sabes que vas a decepcionarte. Así que procrastinas, lo dejas, porque si no lo haces, no puedes romper esa imagen perfecta, no la ensucias, ¿no? Otra razón por la que yo acabo procrastinando es por sentirme sobrepasada.
¿Sabes esto de que tienes un montón de tareas? O a lo mejor es solamente una cosa, pero es enorme y ni siquiera sabes por dónde empezar. Es como estar delante de unas escaleras que no tienen fin, como esas para subir a las torreones de los antiguos castillos en forma de caracol, sin descansillos en los que poder, descansar, o incluso sin ventanas por las que mirar cuando quieres comprobar cuánto te falta o cuánto has avanzado. Cuando esto me pasa es más que estrés, es la sensación de agobio, incluso antes de empezar, ¿no? Es como que lo vas dejando porque una vez que empieces a subir las escaleras, sientes que vas a tardar mucho tiempo en volver a respirar aire fresco. Como decía, es un sentimiento agobiante, casi claustrofóbico. O a veces la tarea es sencilla, pero falta motivación. A lo mejor es, volviendo al ejemplo de las escaleras, a lo mejor simplemente son un par de escalones, pero ¿para qué los vas a subir? Esto me pasaba en cosas de clase, por ejemplo, cuando iba con la mentalidad de «Buah, ¿para qué voy a hacer esto o para qué voy a estudiar esto si seguro que voy a suspender igual?» ¿no? Un examen complicado, una asignatura complicada. Y decías ¿para qué? Si total, ya está suspenso, aunque no hubieras hecho todavía ningún examen. Y a veces, simplemente es una tremenda falta de energía, de esos días que simplemente quieres dormir 12 horas de siesta. Y finalmente, una cosa que me pasa, pero a lo mejor no tanto, es la de ver los objetivos o las recompensas como algo súper lejano. Es decir, ¿para qué voy a empezar esto ahora si hay que entregarlo en un mes, por ejemplo? Y que poco a poco se va quedando y se va juntando con otras cosas. ¿O por qué debería hacer X si no voy a notar el efecto ya mismo? Esto creo que me pasa sobre todo a la hora de escribir. Con el dibujo no tanto, porque a simple vista es algo que se nota. He conseguido hacer, he conseguido hacer el efecto del sombreado que esperaba, o el line art de la mano me ha salido súper bien. Ojalá. Pero cuando escribes es un poco más difícil, porque lo acabas leyendo tantas veces para corregirlo, que llega un punto en el que ya no sabes si está bien o mal, como cuando pruebas demasiado la comida mientras la preparas. Pero bueno, poquito a poquito he ido descubriendo herramientas o cosas que hago para dejar de procrastinar o para interrumpir esa procrastinación. Y a veces me pasa aún, incluso más de lo que me gustaría muchas veces, pero poco a poco quiero trabajar en ello. Los trucos que os voy a dar ahora son cosas que yo estoy usando, pero como os decía antes, muchas veces es mejor acudir a profesionales. De hecho, algunas de estas cosas que os voy a contar me las dijo la psicóloga, solo que las tengo bastante interiorizadas y ya no recuerdo cuáles son herramientas que me ha dado ella y cuáles son cosas que yo he ido descubriendo que me funcionan por el camino, así que no os puedo aclarar cuáles son las que me dio ella. De todas formas, ya os digo, cada caso es propio, así que en caso de duda es mejor acudir a profesionales. Vale, por ejemplo, la que más estoy notando estos días es acostarme y levantarme pronto, me ayuda un montón. Poquito a poco estoy cogiendo la rutina de acostarme a medianoche y levantarme a las 8 de la mañana, porque ahora mismo y en un futuro próximo las cosas de las uni me las tengo que organizar, me las organizo yo. Pero si cuando tenga que trabajar resulta que tengo que madrugar más, por ejemplo, pues intentaría acostarme antes porque de verdad que estoy notando los efectos. Y parece una tontería, yo cuando lo escuchaba me sonaba a tontería, honestamente, porque al final, si duermes 8 horas, sigues estando despierta 16 horas, y yo lo pensaba así. Pero la verdad es que sí que noto un cambio. A lo mejor es porque me levanto y recién está empezando el día, recién está saliendo el sol y me acuesto cuando ya es de noche. O sea, siempre te acuestas cuando es de noche, ¿no? Pero yo que sé, había veces que me acostaba a las 5 de la madrugada y ya se empezaba a ver el sol si era verano, ¿no? Entonces, lo que hago ahora es, por ejemplo, los días que me levanto a las 8, me da tiempo a hacerlo todo. Como es muy pronto, siento que tengo tiempo para dedicarme a hacer cosas sin que se me junte todo con la comida.
Y entonces, cuando ya he conseguido ciertas cosas, sé que para después de comer no voy a estar tan agobiada. Hoy, sábado, el día que estoy grabando, para empezar me ha costado tarde y encima he pasado mala noche. Así que me he levantado a mediodía. Y me ha costado 1000 hacer todo. De hecho, precisamente por eso estoy poniendo poquitas tareas en mi día de hoy. Y estoy bastante cansada en general, no es que me falte motivación o que me sobrepasen las cosas que tengo que hacer, es que simplemente estoy cansada porque me he salido de esa rutina que ya estaba haciéndome. Os diría que sí que os hicierais una rutina de trabajo. La cosa es que a mí me cuesta un poquito bastante, así que digamos que yo no tengo una rutina súper marcada. He intentado varias, pero no me suele durar mucho. Al final, lo que yo hago, lo que a mí me está funcionando, es trabajar en bloques. Antes de comenzar el día, de ponerme a trabajar o cualquier cosa, apunto en mi bullet journal las cosas que tengo, sobre todo las más urgentes. Y si acabo esas cosas urgentes y sigo teniendo energía y sigo estando bien, me voy dedicando a las que son menos urgentes, poquito a poco y así. Y en realidad priorizar no es uno de mis dones. Hay que hacerlo, por supuesto, pero a mí me suele costar bastante. A ver, obviamente si tienes un examen al día siguiente, no te pongas a hacer el trabajo del próximo mes. Pero, ¿qué ocurre cuando no tienes algo urgente en mayúsculas, no? Personalmente lo que yo hago es ir rotando, según lo necesite. Voy intercalando tareas y voy avanzando y si veo que una empieza a hacerse más urgente como tal, pues la priorizo. Pero al menos ya no he acabado paralizada, ya no he gastado el tiempo que haya estado intentando pensar en qué hacer. Simplemente lo voy rotando según me apetezca o según me aburra. Además, hago listas. Hago un montón de listas. Y creo que esto puede ayudar mucho para cuando sientes que las cosas te sobrepasan. En el ordenador, por ejemplo, tengo las cosas organizadas por proyectos. Cosas de dibujo aquí, cosas de escritura por allá, YouTube y podcast en este cajón y la universidad en este otro. Así también siento que no me dejo nada, porque a veces quiero o tengo que hacer tantas cosas que me da miedo dejarme cosas en el caldero, cosas que a lo mejor sí que son importantes. Entonces, dentro de cada cosa que quiero hacer, lo voy dividiendo en tareas más pequeñas. Cuanto más pequeñitas, mejor. Por poneros un ejemplo, el podcast. Lo primero que hago es escribir el guión, luego tengo que grabarlo, luego tengo que editarlo y luego tengo que programarlo. Y hacer la miniatura, por ejemplo, esa es otra tarea, ¿no? Entonces, ya tengo una tarea que parecía enorme, que parecía una cosa muy grande, de repente son 4 o 5 tareas mucho más pequeñitas y mucho más manejables y mucho más fáciles de encajar en un horario. Luego, continuando con el bullet journal, tengo un to-do mensual. A principio de mes me hago un to-do mensual. Y eso son cosas que tengo que hacer durante el mes. Son cosas que quiero lograr o terminar de hacer ese mes. Dentro de las semanas pongo las que tenga que hacer. O sea, cojo las tareas de ese to-do mensual y pongo las que quiera hacer esa semana. Y luego, en el día a día, pongo los pequeños pasitos. Por ejemplo, en el to-do mensual, diría mantener el podcast y el YouTube, el canal de YouTube. Pero luego en la semana diría, pues esta semana tengo que hacer el episodio del podcast. Y luego en el día a día sí que pongo hacer el guión, hacer la edición, hacer la miniatura. Y de esa forma, poniendo los pasos pequeñitos, luego los puedes ir tachando. Y esto ayuda muchísimo a ver cuánto has avanzado. Porque si lo ves como una sola tarea, muchas veces lo interiorizas como que no has hecho tanto, que solamente has completado una cosa en un día, por ejemplo. Y en realidad has hecho un montón de cosas. No solamente has hecho el guión, lo has grabado, lo has editado, has hecho la miniatura. Y todo eso son cosas que te llevan tiempo y a lo mejor no te estás dando tanta cuenta porque tú lo ves como una tarea, ¿no? Pero a veces, aunque tengas una rutina de trabajo, la que sea que te funcione, y aunque desmenuces tareas, aunque ni siquiera estés cansado, te cuesta ponerte. Si te cuesta porque tu objetivo está muy lejos en el tiempo, a mí lo que me funciona es ponerlo en un calendario planificador.
Claro, si son muchos meses y no es algo tan grande como para poder distribuirlo en muchas tareas pequeñitas, pues entiendo que lo puedas ir dejando, ¿no? Es decir, si tienes un trabajo de, yo qué sé, 10 páginas para dentro de 3 meses, pues a lo mejor sí que lo puedes dejar para el mes de antes o las 2 semanas de antes, ¿no? Pero si, por ejemplo, es algo que sí que tienes que hacer para este mes o para el próximo mes, pues en un planificador lo puedes ver enseguida y de una forma más visual, más a la que estamos acostumbrados. Sobre todo ayuda si pones todas las cositas que tienes que ir haciendo. A mí me funciona mucho verlo con símbolos, con iconos, porque las letras las puedes confundir y no sabes cuáles van a ser más fuertes que otras, pero por ejemplo con símbolos sé que, por ejemplo, para este viernes tengo que hacer una tarea que me va a llevar, no sé, 7 horas. Ah, vale, pues lo tengo que hacer a lo largo de esta semana. Entonces, al, digamos, mezclar todas estas tareas, pues ya sé que sí o sí tengo que ponerme con algo. No es solamente que tenga una tarea para el próximo mes, realmente tengo varias obligaciones que tengo que responder y con las que ponerme. Entonces, pues eso, poquito a poco las vas haciendo. A veces, en cambio, no te pones a hacer algo porque te falta motivación o ves que la recompensa que vas a obtener está muy lejos. Entonces, lo que yo hago es ponerme a mí misma esas recompensas. Lo mío depende de la tarea. Por ejemplo, los trabajos de universidad, ¿no? De esos que tienes que hacer durante todo un cuatrimestre y es como tu trabajo final, tu entrega final. Yo veo eso como algo muy grande. Así que, siguiendo con lo anterior, pues lo primero que habría que hacer es desmenuzarlo en tareas más pequeñitas, en apartados y subapartados si hace falta, en lo que tú necesites. Entonces, lo siguiente es marcarte hitos. Por ejemplo, digamos que tengo que hacer uno de estos trabajos. Entonces, lo voy a dividir en dos mitades. La primera parte y la segunda. Y a lo mejor dentro de la primera parte tengo que hacer, no sé, 3 apartados, porque son 3 cosas que tengo que hacer. Yo que sé, introducción y la primera parte de la investigación y la parte de conclusiones de esa parte de la investigación. Yo que sé, por poner un ejemplo. Entonces, para mantener la motivación, lo que hago es darme una recompensa por cada apartado que haga. Si hay alguno que me cuesta especialmente, por lo que sea, pues cojo los pequeños subapartados y me doy recompensas más pequeñitas por cada uno. A veces son cosas tan sencillas como comerme unas cuantas de mis galletas favoritas, ¿no? Y así pues poquito a poco con esa motivación de pues unas galletas o unas patatas fritas, a veces no tiene por qué ser comida, puede ser lo que tú quieras, lo que a ti te venga bien. Entonces digamos por ejemplo que acabo los 3 primeros subapartados, que es como el apartado grande, ¿no? Pues entonces me doy una recompensa que sea más grande. Y por supuesto, cuando acabe todo ese documento, todo ese trabajo, pues entonces te puedes dar una recompensa aún mayor. Esto, como digo, depende de la tarea y de lo que te cueste a ti realizarla. No tanto del tiempo, no tanto de lo fácil que pueda parecer, sino de lo que tú sientas que necesites para continuar avanzando. Y también hay que tener cierta fuerza de voluntad, porque, siguiendo con el ejemplo de antes, yo sé que puedo comerme esas galletas en cualquier momento, pero decido acabar primero el subapartado que me lleva molestando un par de horas y luego ya comerme las galletas. O por ejemplo, si no queréis un ejemplo de comida, yo qué sé, con mis ahorrillos, por ejemplo, ahora he podido comprarme un álbum de uno de mis grupos favoritos y estoy súper ilusionada. Pero he decidido que no voy a abrir ese paquete hasta que no entregue el borrador de mi trabajo fin de grado a mi tutor. Y aunque me llegara mañana mismo, la verdad, y mira que de verdad que me hace toda la ilusión, es que no lo voy a abrir hasta que lo acabe. No lo voy a abrir. Y claro, va a ser una tentación muy gorda porque va a estar ahí, a un ladito, apartado, mirándome con ojos de cachorrito y diciéndome, ábreme, no sabes qué versión del álbum soy. Da igual, da igual. No voy a abrirlo. Algo que también ayuda mucho es saber cuándo eres más productivo. Yo la verdad es que aún estoy en eso. Porque hay días que trabajo mejor por la mañana, hay días que trabajo mejor por la tarde
Y yo sé que hay gente a la que esto, una vez lo identifican, les ayuda mucho, pero como digo, yo voy más por bloques. Pero bueno, yo os dejo ahí el truquito por si alguno de vosotros os sirve. Y bueno, otras cosas que me han ayudado así ya más pequeñitas para mantener lo anterior sería, por ejemplo, los vídeos de Study With Me, que la verdad es que para mí son una bendición absoluta, porque es casi como sentarme en una biblioteca, con más gente trabajando, y eso me deja completamente en el mood de hacer cosas, de sentir que no me puedo estar levantando cada 5 minutos a por algo, a por una distracción cualquiera, sino que tengo que sentarme y trabajar. Y sobre todo me gustan los que al acabar los 25 o 50 minutos o lo que sea, hablan un poquito con la cámara porque te da esa sensación de cercanía. O por ejemplo, algo que también funciona mucho son los directos de Twitch con esa misma mecánica, porque puedes mandar comentarios y muchas veces la gente te responde, la gente que está en directo haciendo estas cosas, te responde y personalmente os lo digo, de verdad, a mí me ayuda un montón. Hasta el punto de que alguna vez lo hemos hecho con amigos por Discord. De hecho, alguna vez ha pasado, por ejemplo, que estamos, no sé, X personas trabajando en cosas que no nos gustan y estamos como constantemente quejándonos y es como volver a cuando tenías que hacer un trabajo en grupo y a nadie le apetecía hacerlo y era queja tras queja, pero lo ibas sacando adelante, ¿no? Entonces, como que este estado de humor compartido es mucho más fácil de llevar cuando lo haces con gente. O al menos eso me pasa a mí, es que soy una extrovertida de manual. Un poco relacionado con esto de los amigos y algo que no he comentado es lo del miedo al fracaso o el perfeccionismo, y al final los dos se basan en querer hacer las cosas bien. En cuanto a lo de ser perfeccionistas, los amigos nos pueden ayudar mucho, porque a veces somos nosotros los que vemos solamente cosas malas en lo que hacemos, le sacamos pegas a todo. Y los amigos nos ayudan, sobre todo los que son como cheerleaders, los que son como animadores o animadoras y que nos digan que lo estamos haciendo bien. De esos amigos que, al contrario que tú, en ese momento, solamente se van a fijar en las cosas buenas y hacen que dejes de verlo como la cosa más horrible que hayas creado nunca, ¿no? De estos amigos que de verdad que son como un chute de energía, en plan de no, pero tía, es que está genial, mira, me gusta este detalle y este otro detalle y esta otra cosa que tú has hecho aposta, pero que piensas que a lo mejor nadie va a ver. Y ese amigo, pues, lo ve. Y en cuanto al miedo, creo que es lo más complicado de la lista, o al menos es el más difícil para mí. Al final, si no me funciona nada de lo anterior, que normalmente algo suele funcionar, tengo que recordarme que aunque me salga mal la cosa, aunque salga mal lo que esté haciendo, va a tener solución. En plan, ¿de verdad es tan malo lo que podría pasar? Yo qué sé, por ejemplo, si es un concurso de, no sé, escritura o dibujo o lo que sea, de verdad, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no ganes? ¿Que te digan que no? Pues ya está, el no ya lo tienes, ¿no? Entonces, ¿por qué no deberías intentarlo? O cuando tenía un examen y tenía que estudiar de verdad para un examen, ¿qué es lo peor que va a pasar? ¿Que me suspendan? Seguro que puedes recuperar ese examen o de alguna forma, aunque cueste un poco más, vas a poder solucionarlo, vas a tener oportunidades. A lo mejor requiere más tiempo, a lo mejor requiere más esfuerzo, pero ¿de verdad no hay ninguna solución para lo que sea que vaya a pasar si no consigues hacer lo que deberías estar haciendo? Y por último, pero no menos importante, descansa. A veces es muy difícil, pero te mereces desconectar, te mereces descansar y te mereces relajarte. Ya no hablo solamente de dormir 8 horas, hablo de darte un tiempo a ti mismo. Puede ser, no sé, skincare, puede ser jugar a tu videojuego favorito, puede ser ver una serie o una película, o hacer Discord con tus amigos para hacer lo que sea. El mundo está constantemente pidiendo que hagas una cosa u otra, y esa es otra movida de la que podemos hablar otro día, porque la verdad es que da para muchísimo. Pero dentro de todo este torbellino de actividad, te mereces sentarte, descansar y recargarte.
Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si tenéis más ideas o más consejos que apliquéis en vuestro día a día, podéis dejármelo en comentarios o en redes sociales. Soy nkarinae en todas partes, aunque lo tendréis también en la descripción. Si os ha gustado este episodio, me haríais muy feliz compartiéndolo y en caso de YouTube dándole like. Y nos vemos allí la próxima semana con un nuevo vídeo y en este podcast en un par de semanas. Bye.